Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Los mitos en la historia humana tienen una imaginación increíble. La mitología griega ha provocado que se escribiera muchísimo y quizá fue lo más estudiado de lo antiguo. Sin embargo, el planeta Tierra tiene mitos de todas especies y de todas clases. Dentro de unos pocos días, en realidad, mañana, es tradición que se comience a armar el árbol de Navidad. Y nunca nos preguntamos si esta tradición tiene que ver con Jesucristo o no, porque difícilmente en Jerusalén hubiéramos encontrado un pino de Navidad tal cual lo conocemos. Este abeto, que es de las montañas de Europa, es una tradición europea. Pero además nos han inculcado a Papá Noel, que también es una falsificación de la realidad. Y nos agregaron otro mito más que consumimos todos y en el cual hemos apartado incluso en esta parte del mundo a los propios Reyes Magos y lo hemos transformado más en el Papá Noel, que ni nos pertenece, ni tiene nada que ver, ni nunca estuvo en el Polo Norte, sino que está supuestamente hecho sobre un monje que vivió en lo que hoy es Turquía y que en realidad tiene una historia del siglo IV, cuando apareció este San Nicolás, que se transformó en Santa Claus para algunos, se transformó en el viejito Pascuero para otros, en Papá Noel, y le fueron dando distintos nombres. Pero hasta 1930 se lo dibujaba de distintas formas y ni siquiera aparecían en las vidrieras ni en las casas. Algunos que otros lo ponían. La tradición era que este monje había empezado a repartir juguetes entre los que se acercaban a conmemorar el natalicio de Jesús y que entonces se copió esa tradición de repartir presentes. Pero aquí que allá por 1931 la gaseosa Coca-Cola se dio cuenta que tenía un producto para explotar. Y a este hombre le hizo poner color. Lo hizo dibujar de rojo para que llamara la atención y que además coincidiera con lo que se quería imponer, y apareció tomando una gaseosa. Fue la primera aparición que se hizo de lo que hoy conocemos como Papá Noel. ¿Qué se sabe de esto? Casi nada. Sin embargo, esto pasó. Y aquel Adón Sunderland, que era el ilustrador, tomó de lo que se conocía por entonces, que no tenía color, que algunos lo hacían de gris, otros lo hacían de blanco, pero que sí lo hacían con barbas casi todo y lo hacían como un viejito, tomó esa imagen, le puso el color que conocemos y se impuso en el mundo. Y lo consumimos como una verdad. Ni el pino es originario de Jerusalén, el pino, el arbolito, que nosotros conmemoramos, ni la existencia de este producto de la gaseosa. Sin embargo, está aceptado. En la política pasa lo mismo. Se instalan mitos, se insisten sobre esos mitos y, bueno, se repiten de tal forma que se transforma una mentira muchas veces repetida en una verdad, al mejor estilo de Goebbels. Y en la Argentina se ha dicho de los años que ha gobernado el peronismo y de la enorme responsabilidad que podría tener los distintos turnos del justicialismo en los tiempos de la pobreza. Pero resulta que cuando uno investiga, desde el primer ministro de Hacienda hasta Guzmán, ha habido 127 responsables. Y entonces uno dice, 127, ¿cuántos peronistas? 7. ¿Y cuántos radicales? 19. ¿Y los demás? Bueno, los demás son de otros partidos políticos, pero mayoritariamente de los llamados independientes.
Entonces uno dice, vamos a sumar caprichosamente y rápidamente para ver cuántos años le tocó al peronismo, o por lo menos con los votos peronistas, llegar gobiernos a manejar esto. Y ahí nos vamos a encontrar que en esta sumatoria podemos contar 9 o 10 años de Perón, como ustedes quieran, sumando el tercer gobierno, el ratito que estuvo con los 9 años anteriores. Podemos contar los 2 de Isabel, los 12 del kirchnerismo, el año de Duhalde y un año más que podemos sumar con el año de Duhalde, lo de Lastiri, lo de Cámpora, todo lo que usted quiera agregar, que son, para agregar, que no llega a 2 años, pero para agregar 2 años más. Y bueno, serán 34 años, de los que llegaron con el voto justicialista. Después, si los gobiernos fueron peronistas o no, es otra discusión. Y hubo 7 ministros nada más que representaron ese pensamiento, o por lo menos que estaban afiliados a ese partido, o que decían que tenían que ver con eso. Es interesante, entonces, ¿y quiénes fueron estos 7 ministros? Bueno, porque aquí vale la pena que nosotros nos pongamos a pensar que si el peronismo nació allá por el 46, o el 43 con la revolución, y se hizo institucional en el 46, empecemos con Cereijo. De Cereijo en adelante hubo 6 más, nada más. Pero no quiere decir que el peronismo no puso otros ministros, no, puso. Y mire, y llegó a poner a un comunista como Bergelbar, a un representante de Bungibor, como el caso de Carlos Menem, a un funcionario que hizo un desastre administrativo como Rodrigo, de la mano de López Rega. Sí, puso gente que no tenía nada que ver con lo que se había votado, para contarme simplemente algunos. O cuando Cristina puso un radical como Lustó, o alguien que venía de la OCDE como Vudú. Es decir, todos, en aras de los votos justicialistas, pusieron ministros de Hacienda, de Economía, o el nombre que se le quisiera dar, porque fue cambiando el nombre, que no representaban el voto. Entonces Guzmán, por ejemplo, se autotitula independiente, políticamente hablando. Entonces uno dice, ¿y qué hicieron los independientes? Un desastre fenomenal, porque ahí encuentra a los Domingos Felipe Caballo, a los Martínez Dios, a los Cueto Rúa, a los Aleman, hay cuenta de todo. ¿Y por qué no aparecen en la película? Mire, porque hubo 19 ministros radicales en dictaduras y en gobiernos democráticos, no se privaron nunca de nada, estuvieron en todas partes. Y entonces uno dice, a ver, si hubo 19 radicales, 7 justicialistas, y todos los demás fueron independientes de otros partidos, ¿de qué otros partidos, por ejemplo? Bueno, un socialista como Pinedo fue 4 veces ministro de Economía, hizo 4 desastres. En el 30, con Ortiz, y las veces que repitió. Y entonces uno dice, la miseria tiene gerentes. No es que estamos mal desde ahora, venimos mal desde mucho tiempo, con algunas excepciones. Cuando soñamos aquellos 10 años de Perón, o 9 años de ser independientes, un ratito en el 73, y se terminó rápidamente. Algún momento en alguna dictadura que no hubo inflación, como con el caso de Onganía, y después siempre hubo una explicación que daban los tecnócratas a los políticos. Y entonces acá nos tenemos que detener, porque al igual que el invento que todos aceptamos del arbolito, que nunca existió en Jerusalén, acá podríamos usar el ceibo o el ombú para homenajear acá a Jesús, si quisiéramos, árboles nuestros, pero no importa, incorporamos aquello de Europa, así como incorporamos el mapa, que por suerte ahora se está nacionalizando y se está haciendo el mapa mirando desde la Argentina al mundo y no desde Europa hacia acá, donde la Antártida era un triangulito y las Malvinas un puntito. Mientras estas cosas fuimos consumiéndola y tomándola como verdad revelada, también fuimos tomando como verdad revelada y repitiendo todo el tiempo, la culpa es de este, la culpa es del otro. Y no habrá que preguntarse qué hizo la sociedad cuando votó una cosa y se dio cuenta que sus mandantes, los que había elegido por el voto, ponían a cualquiera. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo cuando Menem puso a Caballo, cuando De la Rúa puso a Caballo? ¿Qué hicieron? Nada.
Por nombrarle un personaje, Domingo Felipe Cavallo, que fue el funcionario de la dictadura que nacionalizó la deuda de las empresas y nos hizo pagar a todos los argentinos las deudas privadas. O Machinea, que está en la causa Olmos, que fue ministro de Fernando de la Rúa, como el principal endeudador y responsable del desastre, y lo hicieron ministro, por nombrarle algunos. Entonces, cuando algún oyente dice, el tema es el sistema, uno se pregunta, ¿es el sistema o somos nosotros que hacemos que el sistema tenga vigencia? Porque no reaccionamos como sociedad cuando le damos el voto a alguien, descansamos, decimos, ya está, nosotros ya cumplimos, votamos. Y la democracia no es ir a votar, sino es cuidar el sufragio, exigir por el voto que uno puso que se cumpla lo que se le prometió. Nunca nos preocupamos porque nos cumplan lo que prometieron. Y tampoco nos preocupamos por cómo arman los gabinetes y a quién ponen. Mire, yo no voy a olvidarme nunca, porque Carlos Menem fue un fenómeno social que arrastraba multitudes, me tocó ser funcionario en el comienzo del gobierno de Menem, y no me voy a olvidar nunca que donde él estaba había multitudes. Cuando se anunció el gabinete, en la Plaza de Mayo no había ni un 25%. ¿Por qué? Porque la gente olía que eso no era lo que había votado. Y ahí aparecía Triaca Padre en trabajo, aparecía el de Bungibor en economía, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que nos pasan estas cosas, o cada vez que aparece algún expresidente, como el caso de Duhalde, que salió a decir ayer mismo, por La Nación Más, salió a decir que él cree en esa utopía de que tenemos que estar todos juntos, y que cuando él arregló con Alfonsín para ser presidente no alcanzaba con el 90% de radicales y peronistas, sino que también tenía que estar el Frepaso y que tenían que estar todos. Bueno, sí, pero el hecho de que estén todos no significa justificar que todos esos que estén sean siempre los mismos, se repitan siempre los mismos, porque ya sabemos cuál es el resultado final. Ahora, es cierto que en la grieta hay negocios para los dos lados. Entonces, cuando uno se encuentra con toda esta parte de la mitología política argentina, tiene que empezar a investigar, tiene que empezar a saber cuál es la verdad. Y mire que dentro de esos 7, le estoy poniendo a René Elnikov y a Labaña, que son afiliados nada más. Digo, porque bueno, o sea que es muy difícil poder explicar por qué se le entrega la llave a quienes ni siquiera piensan como lo que la gente votó. Y no me van a decir que no hay economistas peronistas. No me van a decir que no hay economistas que puedan estar resolviendo eso. Mire, sin ir más lejos, el Banco Central está presidido por un radical y economía manejado por un independiente. Suponiendo que este gobierno de Fernández le quisiéramos dar una posibilidad de que hay muchos votos peronistas que lo apoyaron. Por eso, así como Papá Noel es falso, la mitología política argentina también es falsa.